Cuando ustedes digan, ¿eh? Ahí Mariano. Se están sumando varias personas, pero si quieren podemos empezar con la introducción de los expositores, ¿no? Dale. ¿Quién? Ay, un segundito. ¿Qué hace Matías tanto tiempo? Yo creo que le iba a hacer Mariano y no está teniendo... ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás? Juanca. Bueno, Bien, ¿vos? ¿quién hago Bien, yo? bien. Arrancamos. Mariano está con la conexión inestable. ¿Estás, Mariano, o hago yo la introducción? Estoy, Juanca, pero viste que se me acaba de caer y vuelvo a entrar. Tengo miedo que se me corte. Dale, arranca, dale, que es un minuto. Ahora que estás. Bueno, no, entonces voy a hacer rápido como para no evitar que se me corte la señal. Primero de todo, agradecer a los que vinieron y pedir disculpas por los problemas de los links que fueron y vinieron. Contar que estamos muy contentos de que este es un CIRPA con gente que no, al menos no ha expuesto antes o no ha participado antes, y siempre está bueno sentir que la red se amplía y crece en nodos. Hoy vamos a ver un trabajo del CEP 21, también una institución que queríamos que participe, que se sume al CIRPA, y está bueno. Los autores... Bueno, son varios autores, pero hoy van a estar exponiendo Giselle Trebotic, perdóname si pronuncio mal tu apellido, y Martín Trombetta. Bueno, Martín, tengo un poco más la info de Martín, y Giselle, perdóname si omito algún dato tuyo. Martín es recientemente no, ya es doctor, tiene su doctorado en Economía en la Universidad de La Plata, coordina el área de datos en el CEP 21, tiene varias publicaciones en lo que es mercado laboral, ha trabajado en su momento con Luis Becaria, con Roxana Mauricio, con mucha gente muy vinculada al mercado laboral y digamos, al menos yo lo conozco bastante de esa trayectoria. La dinámica de la presentación es como la que ya sabemos. Tenemos, corregime Juanca si tiro algún número erróneo, pero son 40 minutos de exposición. Vamos a tratar de no interrumpir con preguntas y esas cosas. Y después, en todo caso, sí, le damos lugar a Guillermo Falconi, que va a ser el caso del día de la fecha. Después ahí te presentamos mejor, Guillermo, cuando llegue el turno, y después abrimos para preguntas al público en general. Así que, bueno, los dejo. Martín y Giselle, todos suyos. Bueno, muchas gracias, Mariana, por la presentación. Comienzo así con solo mencionar que este es un trabajo realizado, como decíamos, en el Centro de Estudios para la Producción. Los autores somos, además de Giselle y yo, Gisela Pascuariello, Nicolás Sedicaro y Pablo Sonsogni, que hoy no pudieron venir. Y forma parte de una línea de trabajo más general en la cual esperamos poder seguir generando contribuciones valiosas a entender la interacción entre las cuestiones educativas, productivas y laborales. Así que bueno, sin más vueltas para dar, esto se llama credenciales universitarias y diferenciales salariales en la estructura productiva argentina, y le cedo la palabra a Giselle. Bueno, buenas tardes. Comenzamos. Este trabajo, como bien decía Martín, su nombre es Credenciales Universitarias y Diferenciales Salariales en la Estructura Productiva Argentina, y nos propusimos explorar la variabilidad, si es que existía, en el retorno salarial entre las diferentes credenciales universitarias de las distintas áreas del conocimiento. Para eso nos propusimos dos objetivos. El primero, estimar ese retorno salarial de esas credenciales universitarias, y al mismo tiempo analizar la vinculación entre el valor de mercado de estas credenciales y la estructura productiva de nuestro país. El marco teórico desde el cual partimos son dos teorías que no son excluyentes, sino que lo que buscamos es identificar los motivos por el cual aumenta el ingreso de las personas, a ver si esto está relacionado con que aumenta la productividad o si porque tiene la posibilidad de demostrar que ha completado el ciclo educativo. Entonces, por eso tomamos ahí la teoría del capital humano
y por un lado y signaling por el otro. Y fundamentalmente utilizamos la ecuación de Mincer, en donde vamos a estimar el logaritmo del salario con la variable de nivel educativo como variable independiente entre varias otras. En cuanto a evidencia empírica, encontramos bastante en países centrales. Por ejemplo, que en Estados Unidos y en Italia, las personas que provienen de las ramas de humanidades y ciencias sociales tienen menores salarios y menor probabilidad de encontrar un empleo que aquellas con títulos de disciplinas más cuantitativas. También en Estados Unidos hay un estudio que plantea que egresar de universidades prestigiosas está asociado a mayores salarios. Y por otro lado, en Alemania, que existen brechas entre las disciplinas relacionadas más que nada a las características del puesto, de la firma o propias del mercado laboral. En lo que respecta a Argentina, no encontramos evidencia en donde se relacione el ingreso de las personas y las credenciales educativas, por eso nos pareció un área de vacancia que estaba bueno aportar con estas bases que ahora les vamos a contar un poquito bien qué son. Sí hay evidencia en relación a los salarios de docentes universitarios, que hay que se encontró evidencia de una penalidad frente a graduados universitarios no docentes, que de todas formas también es heterogénea según la profesión, siendo abogacía, contabilidad e ingenierías en donde mayor penalidad se observa, no así en las ciencias, en las ramas de humanidades. Los datos que utilizamos son dos bases, una que es la más novedosa que pudimos utilizar del sistema araucano, provista por el Sistema de Políticas Universitarias. Es una base que arranca en 2014, pero para el estudio utilizamos el periodo 2016-2018 porque es el periodo en que se empieza a hacer más masiva la participación de las universidades. Antes no era obligatoria y no había una buena cantidad de registros. En cuanto a registros, tenemos alrededor de 300.000 con variables entre las que se destacan la institución, carrera y la fecha de graduación de la persona. Cuando fuimos a analizar las carreras, identificamos que había más de 4.000 títulos, entonces para eso tuvimos que trabajar con diferentes grados de agregación. Para llegar a eso utilizamos una clasificación del Ministerio de Educación de Nación, en donde se clasifican a los títulos en ramas, disciplinas y áreas. Tenemos un total de 147 áreas que están tipificadas, pero para este estudio seleccionamos 131, que son aquellas que tenían un N mayor a 30. Así que cuando hagamos referencia a las carreras, vamos a estar hablando ya sea de ramas, disciplinas o áreas, y acá son 5 ramas que se desagregan en 38 disciplinas y 131 áreas, que van a ser utilizadas como efectos fijos en la ecuación que planteamos. Y la otra base con la que pudimos contar es el del SIPA, el Sistema Previsional Integrado Argentino. Para noviembre de 2019 seleccionamos el mes de noviembre porque quisimos elegir un mes que no contase con efectos propios de la estacionalidad y que estuviese que no tuviese los efectos de la pandemia y esté lo más alejado del periodo de graduación que, como decíamos, era 2018 para los más recientes. Y una última consideración, vamos a estar hablando de graduados que están en puestos laborales asalariados formales, porque aquellos que no lo están no contamos con esa información y por eso siempre vamos a estar haciendo referencia a primas formales. Las ecuaciones, la metodología utilizada son regresiones lineales
La primera de ellas vamos a estar estimando el logaritmo del salario con diferentes coeficientes. En X1 vamos a tener el vector propio de cada una de las personas, en donde va a estar conformado por género, edad, provincia de residencia y experiencia laboral de la persona. En X2 este vector va a estar conformado por características del puesto laboral, ya sea el sector productivo o el tamaño de la organización en la que trabaja. Gamma, que va a hacer referencia a la carrera, y esto va a ser lo que diferencie a los modelos, ya sea si estamos hablando por rama, por disciplina o por área. Delta, que hace referencia a la universidad a la cual pertenece la persona, y eta, la jerarquía del título. Y después tenemos el clásico error inobservable que, bueno, va a estar también modelado en la ecuación. Y después planteamos otra ecuación con el método de regresiones cuantílicas condicionales, en donde lo que buscamos es aislar esos efectos inobservables. Y bueno, vamos ahí a mostrarles los resultados que encontramos. Para contarles un poquito más de la muestra, cómo está conformado, observamos que el 61% de las personas son mujeres, y cuando vamos a observar a nivel rama, esta relación se mantiene en las ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias humanas y ciencias básicas, no así en las ciencias aplicadas, donde vemos que hay mayor cantidad de varones en relación a mujeres. Después, en lo que respecta a salario y edad, salario, como les decía, lo representamos acá con el logaritmo, y observamos una distribución asimétrica habitual, y si nos encontramos con acá una característica propia de la muestra, en donde también vemos una asimetría a nivel edad, que esto habla de la población joven que compone la muestra. Me olvidaba de comentarles, a nivel salario, las personas que tienen una credencial universitaria van a obtienen para el mes de noviembre de 2019, que es el que estamos analizando, una mediana 26% mayor a la que obtiene el total de la base para ese mes. Y después acá ya empezamos con el cruce para ver cómo está compuesto a nivel sector productivo, y utilizando la clasificación que usamos, que usamos habitualmente, provista por el CLAE, el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, y ahí vemos que hay una mayor composición de personas que se desempeñan dentro de la administración pública y enseñanza, teniendo entre estas dos un 50% del total de las personas de nuestra base. Así que bueno, hasta acá la parte descriptiva. Te paso, Martín. ¿Cómo no? Bueno, empecemos a ver resultados entonces de las regresiones. Lo que estamos mostrando acá son... Martín, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Diga. No terminé de entender la cantidad de gente en la muestra, ¿cuántos son? O sea, ¿qué está tomando a quiénes? Estoy tomando a todos los que aparecen en Araucano y los puedo encontrar en CIPA. Son un poquito menos de 300.000 casos. ¿Y Araucano no son todos graduados universitarios? Araucano también nos muestra estudiantes, pero quisimos quedarnos con graduados. No entramos en la discusión de comparar estudiantes con graduados. Pero además van a tomar datos de los que no están en el sistema araucano, o sea, los no graduados, van a comparar No hacemos eso, ¿por qué? Porque
que alguien no esté en Araucano puede querer decir cosas distintas. Si bien el sistema hoy es obligatorio, solo es obligatorio para las universidades públicas. Algunas privadas hemos detectado que no están en la base, son privadas más bien pequeñas, pero algunas son bastante conocidas, no voy a dar nombres. Y también hay algunas universidades públicas muy pequeñas que no aparecen. Entonces, no podemos saber que sea una base censal. Y por otro lado, la gente que es más grande en edad, digamos, que puede potencialmente haberse graduado antes del año 2016, no tenemos ninguna certeza de su nivel educativo, con lo cual comparar graduados con no graduados en esta estructura de datos no es factible. Vamos a comparar solamente graduados entre sí. ¿Se entiende? Ok. Ahí va. Bueno, y como decía, vamos a empezar a mirar lo que arroja la estimación por MCO de la primera ecuación. Estas son solamente las variables de control que ya me parece que sirven para contar una historia. Veamos, por ejemplo, como decíamos, modelo 1 tiene efectos fijos a nivel de rama, 2 a nivel de disciplina, 3 a nivel de área. No cambian demasiado estos hallazgos, hay algunas diferencias de magnitudes, pero nada muy sustancial. La edad tiene un efecto marginal del orden del 1%, ¿bien? No encontramos la típica forma de U invertida que suele aparecer en este tipo de estimaciones. Suponemos que eso tiene que ver con lo que decía antes Giselle. Esto es una franja joven del mercado de trabajo donde probablemente el salario aumenta continuamente con la edad. Hay una brecha de género, como era de esperarse, en el orden del 9-10%. Bien. Ya entrando en variables más específicas de este estudio, la jerarquía del título es un punto importante. Ahí tenemos 4 categorías que son pregrado, tecnicatura, grado y posgrado. Tomando como categoría base grado, lo que encontramos es que tanto pregrado como tecnicatura tienen una penalidad considerable que puede estar en el orden del 11, 12, 13, 14%, depende del modelo. Y los títulos de posgrado tienen una prima del orden de 22, 24%. ¿Vean? La experiencia laboral formal, porque insistamos en esto es solo lo que podemos encontrar en el CIPA, por lo tanto, esto es cuánto tiempo el individuo ha pasado en el mercado laboral formal en relación de dependencia. Ahí creamos 5 dummies, como categoría base usamos experiencia de 2 a 5 años y encontramos coeficientes muy, muy grandes, ¿bien? Veamos que los puestos que tienen menos de un año de experiencia laboral, por decirlo, los trabajadores, perdón, con menos de un año de experiencia laboral, tienen penalidades de casi 80%, y los que tienen más de 10 años de experiencia laboral tienen primas de casi 40%. Nuevamente esto da cuenta de un mercado laboral joven, donde la experiencia es todavía un determinante muy fundamental del salario. Y por último tenemos reportado acá también el tamaño, el efecto del tamaño de las firmas, tomando como categoría base empresas pequeñas. Vemos que los microemprendimientos tienen penalidad de 30% y las empresas grandes una prima de casi 30%, lo cual es totalmente consistente con la literatura. La bondad de ajuste de estos modelos está un poquito arriba de un tercio. ¿Vean? Así que tenemos 2/3 de la variabilidad en el salario, son los inobservables, lo que no podemos medir acá. ¿Bien? Pasemos a la slide siguiente. Empecemos ya a ver lo que es verdaderamente el hallazgo o lo que más parece interesante contar acá. Veamos las primas salariales a nivel de carreras, o los efectos fijos a nivel de carreras. Acá hemos tomado como categoría base ciencias de la salud, porque es la más parecida al promedio, y aparece el ranking. ¿Bien? En primer lugar, ciencias sociales tiene una prima un poquito mayor que 10, 11 y pico por ciento. Ahí encontramos las carreras que uno podría llamar más tradicionales, ¿no? Abogacía, contabilidad, economía, obviamente, finanzas. Esas tienen en general buenos resultados salariales, aunque también esos serían como los sospechosos de siempre, por así decirlo. Y hay también unos cuantos tapados, me gusta contarlo de esta manera, porque aparecieron carreras que quizás uno no las tenía tan en el radar y tienen también muy buenos resultados salariales. Pienso en procuración, notariado, todo lo relacionado a criminología, que se llama de diferentes maneras, se puede llamar accidentología, balística, son siempre medio variaciones en torno a lo mismo. Esas carreras tienen buenos resultados salariales. También hay otras con no tan buenos resultados, como sociología, ciencia política, y alguna que otra por el estilo, pero grosso modo es la categoría con los mejores resultados. En segundo lugar aparecen las ciencias aplicadas, con una prima del orden del 9% por encima de salud. ¿Qué es lo que hay ahí? Todas las ingenierías, ciencias agropecuarias, tecnología de alimentos, todo lo vinculado a seguridad industrial y logística. ¿Qué más podemos encontrar ahí? También arquitectura y diseño han sido consideradas ciencias aplicadas, no sé muy bien por qué, pero como decíamos, esto no lo definimos nosotros, sino que es del Ministerio de Educación.
Luego tenemos las humanidades, con una prima ya bastante más modesta, del orden de menos del 4%. Bien, ahí está todo lo vinculado a letras, idiomas, artes, también psicología aparece como humanidad, pedagogía y sus variantes, bien, todo eso aparece por ahí. Y quizás sorprendentemente las ciencias básicas aparecen con una penalidad, o sea, con peores resultados que las ciencias de la salud. Básicas es una categoría más escueta, digamos, tiene básicamente 5 cosas adentro: matemática, física, biología, química y ecología. ¿Bien? Y salud tiene adentro, obviamente, a medicina, pero también a odontología, veterinaria y todas las paramédicas, ¿no? Obstetricia, enfermería, kinesiología, etcétera, y alguna que otra cuestión más. Pasemos un nivel más de desagregación. Vayamos a ver lo que pasa a nivel de disciplina. ¿Bien? Bueno, acá ya es más variado el panorama, ¿no? Acá hay todo tipo de resultados, tiene un eje bastante más amplio esto. Las otras ciencias sociales es básicamente lo que les decía, criminología y sus carreras hermanas. Esas tienen primas salariales, fíjense, bastante buenas, casi como un 20%. Informática, derecho, matemática, bioquímica y farmacia. Las otras aplicadas es básicamente carreras del área de transportes. Bien, todas tienen muy buenos resultados. Economía aparece bastante bien. En este nivel de desagregación está junto con administración. Si fuéramos un nivel más abajo en desagregación a nivel de área, no trajimos el gráfico porque tiene 130 niveles, es un poco demasiado para mostrar en un gráfico, pero ahí ya están separadas economía y administración, y economía tiene muy buenos resultados. Está en el puesto 23 de 130 y pico. Le ganamos a los abogados. Sé que todos querían saber eso. Le hemos ganado a los abogados, pero no así al grueso de los ingenieros, porque en el top 20 hay como 14 ingenierías cuando uno desagrega a nivel de área. Eso prueba, Martín, que el mundo lo engañamos fácilmente. Pero por supuesto. Escúchame, si gente que puede armar cosas tangibles nos gana por poco, eso es triunfo nuestro. ¿Qué pasa si nos vamos al otro extremo del ranking? Bueno, las carreras con los peores resultados: arqueología, astronomía, quizás sorprendentemente física. Y acá aparecen algunos casos polémicos como veterinaria u odontología. Cuando uno mira esto y dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque cualquiera que haya ido al dentista alguna vez y vio lo que el dentista cobra por una consulta, dice, che, no estará mal ese dato. Y claro, acá hay un problema, que es lo que comentaba hace un rato Giselle. Estamos mirando las primas salariales formales por trabajo en relación de dependencia. En ciencias de la salud y potencialmente en otras áreas también, una parte muy importante del ingreso laboral de los individuos no provenga factiblemente de la actividad en relación de dependencia formal, sino más bien de la actividad independiente, que a su vez podemos decir si está facturada o no. Bueno, es otra discusión esa. Como no podemos acceder a datos de ese tipo, realmente a mí me cuesta creer que odontología veterinaria o psicología, que aparece por ahí también, sean realmente carreras con resultados tan malos. Arquitectura y diseño puede ser otro buen ejemplo, pero bueno, son las limitaciones que los datos hoy permiten. Hemos complementado esto, se puede ver en el documento de trabajo, con una estimación, porque lo que podemos saber, si bien no podemos saber qué otros ingresos tienen estas personas, sí podemos saber si están inscritas en el régimen o de monotributo o de autónomos, y tiramos algunas regresiones con eso, y efectivamente lo que encontramos previsiblemente es que esas carreras son las que tienen mayor probabilidad de inserción condicional observables en esos regímenes, lo cual valida o sustenta de alguna manera la hipótesis de que esas personas tienen ingresos por otras vías, digamos, que no son estas. ¿Bien? Bueno, pasemos un paso más para adelante. Vamos ahora con algo más. Como la base es bastante grande, podemos hacer estimaciones con interacciones, y hemos hecho muchas. No les contamos todo porque hay cosas que quizás no son tan interesantes. Trajimos lo que nos pareció sí que era relevante y pertinente a la discusión, y puntualmente esta es una tabla que nos interesa mucho, porque una preocupación que tenemos en el CEP es la cuestión productiva y cómo se vincula la estructura productiva argentina con las necesidades de credenciales universitarias o de formación educativa de los potenciales empleados. Entonces, estimamos el modelo con interacción entre las dummies de rama y las dummies de sector, lo cual nos da una prima salarial a nivel de rama, o se puede hacer a nivel de disciplina también, ¿por qué no?, para cada sector productivo. Y veamos lo que pasa.
Dijimos hace ratito que las sociales eran las que tenían los mejores resultados. Pero en realidad hay un montón de sectores, fíjense, para los cuales sociales no tiene una prima estadísticamente distinta de cero respecto a lo que pasa en salud. Y en cambio sí aparecen primas bastante altas, mucho más que 11%, en sectores de servicios profesionales. Lo mismo ocurre en finanzas, en información y comunicaciones. También en la administración pública hay una prima no tan grande, pero considerable también. Es decir, que en realidad parece que no se trata de que cualquier sector remunere bien esas carreras, sino determinados sectores en particular. Las aplicadas son como una suerte de caso de éxito general. Esas les va bien prácticamente en todos lados, con la única excepción de la administración pública, donde están penalizadas. Al parecer, la gestión pública tiene una preferencia o por profesionales de la salud, lo cual es natural en un país que tiene mucha salud pública, o bien de las ciencias sociales, no tanto así de las demás ramas. Pero bueno, dejando de lado ese caso, las aplicadas medio que son jugadores de toda la cancha. Y un dato que me divierte mucho contar es el siguiente. Fíjense que tanto en agro como en industria, las aplicadas tienen unas primas salariales interesantes. Esto me parece un punto relevante. En ciertos relatos políticos se ha planteado al agro y a la industria como dos cosas antitéticas o cosas que medio se oponen en algún sentido al término. Parece que desde el punto de vista de la demanda laboral no es tan así porque las dos quieren ingenieros. ¿Vean? Las ciencias básicas tienen una performance bastante más limitada, consistente con el hecho de que no les va tan bien a nivel de prima general, aunque les va particularmente bien en la rama de lo que sería IT, ¿vean? Ahí tienen una prima muy, muy, muy alta. Y las humanidades alternan primas y penalidades. Quizás sea interesante mencionar que en el sector enseñanza tienen una prima bastante importante, lo cual suena lógico, pero definitivamente no son, ¿cómo se dice? No son carreras particularmente demandadas a nivel general de la economía. ¿Bien? Martín, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Porque no, capaz que no entiendo bien qué están diciendo las interacciones, pero en enseñanza hay una alta homogeneidad de salarios, ¿no? Digamos, al menos en el sector público. Entonces me confunde un poco por qué hay tanta divergencia entre sociales y humanas versus aplicadas y básicas que parecen no tener ninguna prima salarial en esas. Bueno, es un tema ese, Andrés. Es cierto que la variabilidad es distinta por sectores, eso es cierto, donde la cuestión de la sindicalización o la cobertura de convenios colectivos es un factor relevante, claramente. Pero guarda, porque también hay una rama de enseñanza privada que no es trivial en tamaño, y además enseñanza incluye muchas cosas diferentes, o sea, no es solo escuelas, para decirlo burdamente, también hay terciarios, lugares que dan cursos, digital house, o sea, entonces, a mí no me parece extraño el hallazgo desde ese punto de vista. Evidentemente hay como una, como se dice, una preferencia hacia traer profesionales de humanidades, lo cual parece lógico, ¿no? Si alguien estudió ciencia, idiomas, artes, etcétera, es probable que pueda enseñar, o pedagogía, sin ir más lejos, es probable que pueda enseñar eso, ¿no? Ok. Perdón, Martín, que Sí. yo también te quiero hacer una pregunta aclaratoria para entender los coeficientes. Vos acá no tenés efectos fijos de estos sectores que están horizontales, ¿o sí? Sí. O sea, lo que estoy haciendo es reportar el efecto marginal de cada rama sería condicional a un sector en particular. O sea, ya están sumados los beta correspondientes, ¿entiendes? Pero hay efectos fijos de cada uno, hay un coeficiente que no estás reportando Claro. para O cada sea, uno de estos sectores. te estoy mostrando el resultado final, Juan Carlos, pero básicamente vos tenés efectos fijos por sector, por rama y las interacciones. Ah, y este es el efecto marginal sumado de todas esas cosas. Exactamente. Ok, Exactamente. perfecto. Tomando como categoría de referencia salud, que es la que más se parece al promedio, así que burdamente es como decir que estamos comparando con el promedio. Es más fácil hacerlo a nivel de disciplina porque al ser muchas, siempre hay alguna que es muy parecida. Claro. Ok. No, puede ser, o sea, en el caso de lo que vos decís, que si salud es particular en algún caso donde hay un selection de que los trabajadores de salud que en el tal sector se asignan a tal sector tienen una característica particular, te suma a todos los, por ejemplo, no sé, en servicios profesionales, viste, todos muy positivos, puede ser por una particularidad de la gente. De que los de salud no van ahí, sí, correcto. Claro, específica. Sí, totalmente de acuerdo. Y pasemos ahora a las regresiones cuantílicas. Esto también me parece un hallazgo interesante. Recuerden que lo que hicimos acá fue correr regresiones cuantílicas condicionales. ¿Bien? O sea, queremos buscar el efecto del salario,
de la credencial universitaria sobre el percentil condicional de la distribución de salarios. Entonces, miremos, por ejemplo, el gráfico de arriba a la izquierda. Ahí tenemos el efecto para ciencias sociales. La línea negra horizontal es el efecto estimado por MCO, que dijimos que era un poquito más que 10%. Y después tenemos la curva cuantílica. ¿Bien? La curva es creciente. ¿Bien? De hecho, si nos vamos a los percentiles en la cola izquierda de la distribución condicional, el efecto es básicamente cero. ¿Bien? No es diferente de cero. Y en cambio, en la cola derecha es de casi 20%, es el doble. Y esto pasa en todas las ramas. Más o menos algún detalle particular, la curva es casi siempre creciente. Miremos, por ejemplo, las humanidades, que tienen una performance, o las ciencias básicas, para tomar una que tiene prima promedio, prima negativa en individuos promedio. En la cola izquierda se ven las primas negativas, ¿vean? Pero en la cola derecha es una prima de 10%, casi tan alta como la de sociales en el promedio. ¿Cómo interpretar que las curvas cuantílicas sean crecientes? Bueno, recordemos que estos son cuantiles condicionales, con lo cual son cuantiles que están limpios del efecto de todo lo observable. Si nos creemos que efectivamente hemos controlado bien por todo lo observable, lo que estamos modelizando ahí es la distribución de los inobservables. ¿Vean? Que como es habitual en la literatura laboral, los interpretamos como una productividad idiosincrática del individuo. Así que parece básicamente que las credenciales educativas tienen mayor valor para individuos que tienen mayor productividad idiosincrática y viceversa. En el trabajo lo hicimos a nivel de disciplina esto y es el patrón general. Hay excepciones, pero grosso modo en general la curva cuantílica tiene pendiente positiva en todo su recorrido. ¿Bien? Bueno, pasemos ahora a otra interacción que es interesante, que es interactuar con género. Vean, acá aparecen cosas porque podemos encontrar una brecha salarial de género que es distinta por rama. Las aplicadas, quizás previsiblemente, tienen una brecha de género particularmente alta, del 15%. Las sociales un poco más abajo, un poco arriba de 10%. Salud y humanas más bajo. Y básicas es algo así como el poster child, porque es una rama en la cual los salarios de mujeres y varones no son estadísticamente diferentes. Y esto nos parece un hallazgo interesante. Al parecer la brecha de género es distinta en diferentes partes de la economía. Como es un tema que hemos trabajado mucho en el CEP, quisimos profundizar un poquito más y así trajimos dos gráficos más vinculados con estos. En primer lugar, miren este que viene ahora, donde lo que hicimos fue decir, a ver, hagamos una cosa, crucemos efectos fijos por carrera, ya sin tomar categoría base, para no ver primas, sino para ver la ordenada del origen de cada carrera. Eso lo pusimos en el eje horizontal, y en el eje vertical la brecha de género. ¿Bien? Y ahí nos parece ver una correlación positiva, que no es fuertísima, pero que se ve más o menos. ¿Bien? Si nos vamos como arriba a la derecha en el gráfico, encontramos otras ciencias sociales, la burbuja chiquita que le falta etiqueta son las otras aplicadas, las agropecuarias, informática, ingeniería, son carreras con salarios altos, controlando por cosas, y brechas de género también altas. Y en cambio, en la región izquierda inferior, que encontramos odontología, química, historia, medicina, arquitectura, carreras con salarios ceteris paribus más bajos y también brechas de género más bajas. Hay excepciones virtuosas, ¿vean? Hay carreras particulares como astronomía o meteorología con brechas de género absurdamente altas, pero son carreras muy chiquititas, que digo, obviamente el tamaño de cada burbuja es proporcional a su tamaño en la muestra, ¿no? Entonces esas carreras quizás no son tan importantes. Sí, quizás es un poco más relevante mencionar que matemática, bioquímica o educación son carreras que tienen salarios más altos que la media y brechas de género bajas, con lo cual serían, en ese sentido, casos de éxito. De hecho, matemática tiene la brecha de género invertida, fíjense. Las mujeres ahí obtienen salarios ceteris paribus mayores que los varones. ¿Bien? Y otra cosa interesante que nos pareció que había para discutir con esto es la cuestión de si la brecha de género está asociada a la presencia femenina en el sector. Entonces acá tenemos en el eje horizontal feminización por sector, eje vertical brecha de género. Y acá, si bien es un poquito más difuso el patrón, parece haber una correlación negativa, o al menos a mí me da esa impresión, y eso es consistente con cosas que hemos encontrado antes. En la EPH pasa algo muy similar, ¿vean? Y ya lo hemos reportado en trabajos previos. Hay sectores con mucha presencia femenina, que en general tienen brechas de género más bajas, bioquímica, educación, psicología, odontología, y en cambio las otras aplicadas, las agropecuarias, industria, otras sociales, tienen baja presencia femenina y brechas de género más altas.
Acá es difícil quizás desentrañar una correlación, porque parece, una causalidad quiero decir, porque parece haber argumentos para los dos lados, ¿no? O sea, efectivamente parece lógico que las mujeres prefieran insertarse en sectores donde van a tener menos discriminación por su género. O sea, eso parece algo totalmente razonable. Pero también al mismo tiempo uno podría argumentar que la baja presencia femenina en algunos sectores, y pienso en las otras aplicadas, por ejemplo, tal vez sea un factor que hace que cuando llega una mujer se piensa que está en el lugar equivocado y hay que pagarle menos, digamos, ¿no? Entonces, acá hay algo para discutir y si hubiera algún día una forma de desentrañar causalidad acá, nos parece que sería una línea interesante. Bueno, ya pasando a lo que creemos que son los hallazgos generales de esto y lo que esto abre discusiones y a eso hemos venido, a pelearnos un poco, hay una muy alta variabilidad en el entorno salarial según jerarquía del título y según el área del conocimiento de ese título. Digo, claramente estudiar una carrera tiene un impacto en el salario, pero ese impacto, la magnitud de ese impacto no es para nada obvia, ¿vean? Y depende de un montón de cosas que tendremos que discutir qué son. Hay buenos resultados para las aplicadas y las sociales, no tanto así para humanidades, salud y ciencias básicas. Y acá tenemos que sentarnos a discutir o a pensar todos juntos en determinantes posibles de esto. Creemos que ese es el siguiente paso en esta investigación, ¿no? El sospechoso de siempre acá es la escasez relativa. Bien, o sea, a lo mejor es tan simple como decir que se remunera más aquello de lo que hay menos. Pero esa pregunta esa posible respuesta abre otra pregunta que es, y bueno, ¿y por qué hay mayor escasez relativa de determinados profesionales que de otras? ¿Es un problema de barreras en el acceso a las credenciales? Esas barreras son intrínsecas, es un problema de que las carreras algunas son más largas o más difíciles o la gente no las quiere estudiar porque no son divertidas. En Argentina hemos escuchado durante, creo que décadas, me parece, que faltan ingenieros. Nuestros resultados son consistentes con eso, porque efectivamente, como les decía, encontramos muy buenos resultados para las ingenierías. Lo que no es tan obvio es por qué entonces no hay más gente estudiando eso. Y es un problema de que es largo, que es difícil, que a nadie le gusta. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, eso hoy no está claro. También podríamos pensar en otro tipo de barreras que tengan más que ver con la oferta académica y pienso más que nada a nivel geográfico. Quienes vivimos en Buenos Aires estamos acostumbrados a pensar que sí, que hay un montón de universidades públicas y donde uno puede estudiar lo que uno quiera, digamos. Eso puede ser cierto en el AMBA y quizás en algunas ciudades más, pero no es la realidad de todo el país. A lo mejor el problema es que en otras partes del país no hay la misma oferta académica y eso condiciona las elecciones de los estudiantes y a su vez eso genera parte de lo que estamos viendo. Hay patrones sectoriales que no son evidentes y hay que considerar que tal vez carrera y sector sean una elección conjunta. A lo mejor cuando uno elige qué estudiar ya está eligiendo de qué va a trabajar. Si elijo estudiar una carrera de salud y muy probablemente voy a ir a parar al sector salud, es muy probable que eso pase, digamos. Entonces, ¿hasta dónde esa elección no es conjunta o hasta dónde se condicionan mutuamente? Ahí hay preguntas abiertas. ¿Hasta dónde el salario formal en relación de dependencia es la medida relevante? Todo esto que hemos discutido antes, cuentapropismo, la informalidad, particularmente prevalentes en áreas de salud. ¿Hasta dónde este panorama cambiaría mucho si pudiéramos tener datos de eso? Y también la preocupación que queremos dejar planteada por el hecho de que algunas de las carreras mejor remuneradas son las que tienen mayor brecha de género. Para cerrar, algunas propuestas de política, o creo que es hasta menos todavía, aportes para pensar políticas públicas. Yo soy muy militante de que tenemos que difundir esta información. Esto tiene que saberse. Vean, yo sueño con una intervención en las escuelas secundarias argentinas donde se muestre, no sé si este PowerPoint que es un poco técnico, pero algo más pedagógico, más comunicativo y bajado a tierra para que los jóvenes elijan sabiendo esto. Y yo sé que esto puede sonar polémico. Cuando uno menciona esto, muchas veces lo que se escucha del otro lado es, bueno, pero entonces vos querés que la gente estudie solamente lo que da plata o querés desincentivar al tipo que quiere estudiar una carrera. No, la verdad que no. Yo defiendo con uñas y dientes una gran conquista social argentina, que es la educación pública y gratuita en el nivel superior, algo que no está en todo el mundo para nada, menos en el mundo emergente, y me parece una política de desarrollo fundamental. Pero también entiendo que los jóvenes tienen que elegir con información. Elegir de manera informada siempre es mejor que elegir sin información o con peor información. Y claramente los incentivos económicos juegan un rol en esto. Aquel joven que elija una carrera que luego no, una vez graduado, no satisfaga sus expectativas laborales, no va a poder tener una segunda oportunidad. O al menos no la va a tener en las mismas condiciones.
si quiere arrancar una segunda carrera ya con 23, 24, 25 años, ya su realidad no va a ser la misma y los costos de oportunidad no van a ser los mismos. Entonces, tenemos que informar sobre esto y luego sí permitir que cada uno explote su talento, su pasión y sus intereses de la forma más bondadosa posible, porque sabemos que eso es lo mejor para la sociedad. Analizar la desigualdad geográfica y territorial en el acceso a la educación superior parece un punto bastante importante para ver hasta dónde las barreras en el acceso están jugando un rol acá y hasta dónde eso puede ser mejorado por alguna vía. Todas las discusiones respecto de qué tienen que estudiar los jóvenes no se pueden pensar ajenamente a una discusión que en economía conocemos bien, que es la discusión de qué tiene que producir Argentina. Es un lugar común decir que el sistema educativo forma a la gente para un mercado laboral que aún no existe. Y eso es cierto. Pero además de eso hay que pensar en un perfil productivo que aún no existe y que tenemos que definirlo. Si no sabemos qué va a producir Argentina, entonces no sabemos si necesitamos ingenieros o psicólogos. O cuánto de cada uno. Así que tenemos que discutir cuál es el sendero productivo que queremos. Y por último, y no menor, promover la inserción de mujeres y personas del colectivo LGTBI en las carreras mejor remuneradas y en la franja con mejores resultados del mercado de trabajo. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Hay miles de preguntas abiertas y nos gustaría escuchar las de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Me parece que Mariano perdió la conexión. Justo está él con una conexión imperfecta, así que está vacilante. Entonces, si voy a reemplazarlo para presentar te agradezco en primer lugar, muy interesante la presentación. Vamos a pasar ahora al comentario y después tomamos preguntas, si te parece. Mariano, si estás, avísame. Yo te vi ir, vi que se desconectó y no vi que se volviera a conectar. Bueno, como comentarista tenemos a Guillermo Falcone. Un poco nos costó mucho pensar quién sería un buen comentarista para este paper, porque está muy claro es un paper interesantísimo en términos de sus implicancias laborales. También es difícil saber qué hacer con estos resultados, cómo afectan nuestra mirada de la política productiva o cómo esto encaja con eso, un poco de lo que habló al final Martín. Y bueno, nos pareció una excelente elección pedirle que comente a Guillermo Falcone. Guillermo es doctor también en la Universidad de La Plata y es especialista, trabaja en la intersección del comercio, de los temas laborales y el comercio. Y como el comercio es también el motivo por el que yo estudié comercio, digamos, me especialicé, es que mira los sectores y distingue los sectores y le importa qué es una cosa y qué es la otra y no es todo lo mismo, posiblemente nos pareció que podía ser un gran comentarista y esperamos que lo sea, un gran comentarista para ayudarnos a pensar este paper, las implicancias que tienen y después también disparar temas que podamos discutir más tarde. Mariano, veo que te uniste, no sé si tenías pensado algo más para decir, te reemplacé acá en la emergencia, en la urgencia, lo presenté yo a Guillermo. Bueno, Guillermo, adelante, 15 minutos tu comentario. Muchas gracias por estar presente y por hacer esto. Dale. Bueno, primero, gracias Juan Carlos por invitarme a comentar el paper. No soy doctor todavía, me queda un capítulo. Estoy trabajando en el tercer capítulo, pero esperemos que ya este año, principio del año que viene, sí tenga el doctorado. Déjenme ver cómo presentar. No, tengo que poner los tres puntitos, son los tres puntitos y presentar. No, los tres puntitos no, el cuadradito, perdón. Claro, el cuadradito, pero ahí no me deja poner como el PDF, pero creo que, a ver, pongo toda mi pantalla y bueno. ¿Ahí se ve? Dale que está cargando, ¿no? Sí, se está cargando, ya ahí se ve, sí.
Bueno, primero, gracias por invitarme a comentar el paper y felicitaciones Giselle, Martín y todos los coautores por el trabajo. Me parece que está muy interesante la temática y da para discutir un montón. Voy a hacer un repaso breve de lo que hace el trabajo, que ya lo comentaron. Estiman el retorno salarial de distintas credenciales educativas de nivel universitario en Argentina y encuentran heterogeneidad en los retornos a la educación y la probabilidad de encontrar un trabajo formal dependiendo, ¿no?, del área de conocimiento de la carrera. Y un poco también importante esto que comentaba Martín, de que la brecha de género resulta ser mayor en carreras que exhiben mayores retornos. Los datos y la metodología me parecen novedosos. Los datos, digamos, estos del sistema araucano, yo al menos no tenía conocimiento, así que me parece una muy buena fuente de datos para empezar a visibilizar entre los que hacemos un poco de academia. Y los datos de salarios de trabajadores formales, los datos del CIPA, que también me parece que están muy buenos, a los cuales también hay por ahí poco acceso, salvo esta base que ahora se publicó una muestra, digamos, pero la data completa también estaría bueno que se circule un poco más. La metodología son, me parece, dos grandes partes. Primero, ecuaciones de Mincer para estimar primas salariales por distintas características observables, donde la más importante es el área de conocimiento de la carrera. Y después, un modelo lineal de probabilidad para calcular, ¿no?, justamente la probabilidad de conseguir un empleo formal dependiendo del tipo de carrera. Voy a pasar un poco acá los resultados porque ya los comentaron. Entonces, cuando leía el trabajo, lo que me iba preguntando es eso, hay un montón de información y de cómo cuadrar esta información, estos resultados para que nos sirvan para hacer política pública o para pensar en el desarrollo. Entonces, primero, ¿cómo se interpretan los resultados? Los autores aclaran, ¿no?, que dado que no sabemos que las personas, qué pasa con los universitarios, digamos, que consiguen un empleo informal o por cuenta propia o quedan desempleados, estos retornos los tenemos que focalizar como solamente son primas del sector formal, entonces tenemos que tener cierta precaución en eso. Y por otro lado, son primas del sector formal para un grupo de personas que son los que egresaron hace unos años de las carreras. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que es un segmento, digamos, bastante focalizado de todo el mercado laboral. Por otro lado, algo que está en la figura 5 del trabajo, que me parece que hay algún tipo de correlación negativa entre que las carreras que tienen una menor probabilidad de insertarse en el empleo formal, que al menos en el trabajo estaba así, no sé si ahora los resultados cambiaron un poco, me contaba Martín, porque siguieron trabajando, que son algunas ciencias sociales, por ejemplo, luego son los que tienen una mayor prima salarial. Entonces me preguntaba si puede haber algún tipo de problema de selección muestral, que por ejemplo estemos comparando los mejores cientistas sociales, que son los que logran insertarse en el mercado formal, versus un físico, un matemático promedio, ¿no?, entre comillas, digamos, porque ellos tienen una inserción formal de per se más alta, digamos. Entonces, me pregunto si no tendrían que usar la ecuación del modelo lineal de probabilidad como una especie de ecuación de selección de Heckman para corregir el hecho de que solo estamos comparando las primas entre personas que están en el mercado formal. No sabemos qué pasa con toda la otra distribución de salarios de las personas que trabajan como cuentapropistas en el sector informal o que están desempleados. Entonces, me parece que puede ser esa la manera de conectar las dos ecuaciones, ¿no?, el modelo lineal de probabilidad que corren para estimar la probabilidad de conseguir empleo formal con las primas salariales. Y luego, más allá de cómo se interpretan, la otra pregunta es ¿qué nos dicen estos resultados? Como está comentado también en el trabajo, me parece que las carreras pueden tener un mayor o menor retorno en función de distintas cuestiones. Una puede ser la dificultad de la carrera, que las carreras más difíciles entonces paguen más en el futuro, porque haya excesos de demanda o oferta en el mercado laboral, que uno tendería a pensar que son de corto plazo, por el valor del producto marginal de la profesión, etc. Esto no necesariamente me parece que es un estado de desequilibrio o de desinformación, aunque comparto con Martín que es muy relevante difundir esta información en el segmento secundario, porque, por ejemplo, yo cuando ingresé a estudiar una carrera universitaria no
no sabía mucho de todo esto, digamos, de qué carreras pagan más o menos o cómo se insertan en el sector formal. Pero en Argentina gran parte de la matrícula es pública y la entrada entonces debería en cierto sentido controlar que estas primas salariales o retornos marginales se igualen entre carreras. Pero que se igualen entre carreras no quiere decir que, o sea, tenemos que hacerlos en comparación al esfuerzo marginal que implica cada carrera y también en función de las preferencias intrínsecas que pueden tener los individuos por estudiar determinadas profesiones. Hay gente que puede elegir estudiar medicina más allá de que pague menos que el promedio. Entonces creo que sería importante corregir, entre comillas, estos retornos por dos cosas. Uno, lo que decía en la filmina anterior, por esta ecuación de selección creo que podrían hacer con el modelo lineal de probabilidad, por el hecho de que no observamos los salarios de todas las personas, sino solamente del sector formal. Y dos, por alguna medida de la dificultad de las carreras. No sé si eso está disponible en la base de datos del sistema araucano o si se puede recolectar para tener una idea y se pueden incluir como un control en la ecuación de Mincer, que pueden ser los años promedio que tarda una persona en recibirse en una carrera o el porcentaje de éxito, ¿no? De personas que ingresan y efectivamente se reciben, etcétera, que un poco compense que puede haber carreras que tienen un mayor retorno porque son más difíciles, por ejemplo. Respecto al resultado de la brecha de género, la figura 7 es la que mostró Martín, donde las brechas de género parecen ser más altas en carreras que tienen mayor prima salarial. Me pregunto si este fenómeno puede estar relacionado con la literatura de techo de cristal, donde en ciencias aplicadas o ciertas ciencias sociales tienen puestos muy importantes en determinadas organizaciones o empresas y justamente la literatura de techo de cristal está diciendo que las mujeres por ahí tienen dificultad en acceder a esas posiciones jerárquicas altas, que justamente me parece que son posiciones que muchas veces están ocupadas por profesionales de ciencia de administración o de finanzas o ingenierías, etcétera. Simplemente para interpretar un poco ese resultado que está comentado en el paper, si piensan que puede venir por un fenómeno así o piensan que viene por otro lado la cosa. Y luego, como decía Juan Carlos me dijo, el seminario es sobre desarrollo productivo, entonces, ¿cómo podemos vincular estos resultados con el desarrollo productivo? Primero, obviamente que tendríamos que ponernos de acuerdo qué entendemos por desarrollo productivo, pero hablemos más como si fuera desarrollo económico, pensemos que queremos un crecimiento sostenido de mediano y largo plazo con mejoras para la calidad de vida de la población. Entonces, podemos empezar a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿creemos que la formalización del empleo es algo deseable para el desarrollo? Entonces, podemos pensar en incentivar el estudio de profesiones que tienen un mayor índice de inserción formal, como por ejemplo son las ciencias básicas. Esto si es que la formalización es deseable en este grupo de trabajadores, ¿no? Sabemos que son trabajadores que tienen nivel universitario, entonces pueden elegir ellos mismos la flexibilidad que el cuentapropismo les puede dar. Pero si creemos, por ejemplo, que la formalización es deseable, podríamos incentivar el estudio de ciencias básicas, como por ejemplo la política pública, ¿qué podríamos hacer? Bueno, mejorar la enseñanza de ciencias básicas en los niveles de educación primario y secundario. Y algo que Martín mostró también es que las ciencias básicas están mal remuneradas en la administración pública. Entonces, también podríamos decir, bueno, empecemos por igualar el retorno de ciertas carreras que creemos que pueden ser importantes, al menos desde donde tenemos el control efectivo o tenemos más control de los salarios, que puede ser desde la administración pública o la enseñanza, que también me pareció raro tanta heterogeneidad, como te preguntaron, en estos dos sectores, ¿no? En la administración pública y enseñanza. Y luego, la última pregunta que se me ocurre es, ¿qué áreas del conocimiento son necesarias para el desarrollo pensando a futuro? Entonces, más allá de que la estructura de profesionales que tenga un país va a depender de la estructura productiva que tenga ese país, y esto, como decía Martín, todavía tenemos que ponernos de acuerdo en qué va a hacer Argentina, a qué se va a dedicar a producir. Creo que no estaría mal una comparación con
cuáles son las carreras que están creciendo relativamente más en el mundo desarrollado. Más allá de que no necesariamente tenemos que copiar esto, por ahí sí nos da una idea de cuáles pueden ser las carreras del futuro, ¿sí? En el sentido de que pueden venir mucho más, pueden empezar a ser cada vez más importantes determinadas informáticas, desarrolladores o ciertas ingenierías, etcétera, o ciertas profesiones que brinden servicios particulares, no sé, psicología, por ejemplo, sabemos que también no, en el mundo moderno tiene un rol muy importante. Entonces, me parece que estaría bueno una comparación con las profesiones de países desarrollados. Y luego, haciendo una conexión un poco por ahí con los temas que trabajo yo creo que el desarrollo a largo plazo del país necesita tener en cuenta dos factores fundamentales que tenemos que resolver en los años que siguen. Uno es el comercio internacional, o sea, decidirnos cuál va a ser la inserción internacional que va a tener Argentina para tener una economía más abierta, más competitiva. Y otra es prepararnos para el cambio tecnológico que es constante, pero que probablemente se esté acelerando, ya lo hizo en los países desarrollados con los nuevos fenómenos de automatización y de robótica, y que esto va a estar impactando en los países en desarrollo próximamente, digamos. En cuanto al comercio internacional, creo que la inserción internacional de Argentina es un desafío para el desarrollo sostenible de largo plazo. Sabemos que el comercio tiene ganadores y perdedores, pero que las ganancias de mediano plazo pueden compensar las pérdidas, sobre todo si hay políticas diseñadas para compensar a los sectores o los trabajadores más expuestos. Y creo que la inserción comercial que tiene que hacer Argentina no es una de producción masiva, porque para eso hoy en día ya está China y no se puede competir contra un país como China, sino que requiere de una especialización en calidad, ¿no? En algunos segmentos de mercado, insertarnos en la producción de calidad. Para producir calidad, y acá viene la relación con el trabajo, digamos, sabemos que producir calidad es algo complejo, entonces por un lado necesitamos materiales e insumos intermedios importados, por eso necesitamos abrirnos también para que las firmas tengan a su disposición esos insumos intermedios importados, pero por otro lado producir calidad también requiere el uso de profesionales especializados. Entonces, hay ciertas profesiones que pueden resultar muy importantes, creo, para potenciar las exportaciones en el mediano plazo. No sé, de vuelta, pueden ser ingenierías o no, administración, etcétera. Entonces me pregunto si pueden machear estos datos que tienen con datos de exportaciones e importaciones a nivel firma. Yo creo que se puede hacer el macheo entre CIPA y datos de comercio. Y por ahí mirar cuál es el perfil de profesionales que demandan ciertos tipos de firmas, que son las que tienen más éxito exportador. Entonces, podríamos decir, bueno, miremos el perfil de profesionales que demandan este tipo de firmas. Puede ser algo importante si queremos potenciar el desarrollo de estas firmas que en el mediano plazo nos pueden generar una mejora en las exportaciones. Otro sector que es importante, creo, ¿no? Es el sector de exportaciones basadas en conocimiento, que también es algo que tiene mucho potencial en Argentina. Entonces también podríamos preguntarnos qué profesionales, ¿no?, son los que más demanda este sector. Respecto al cambio tecnológico, hay una nueva revolución industrial, digamos, que viene acompañada de estos fenómenos de automatización y de robótica, que probablemente se va a acentuar en los próximos años en los países en desarrollo. Y los trabajos están mostrando que para el mundo desarrollado y ahora algunos para ya los países en desarrollo, que estos nuevos fenómenos están generando pérdidas salariales relativas más altas en profesiones o en ocupaciones que tienen un alto índice de contenido rutinario. Entonces, también sería importante, yo no sé si la data de CIPA se puede, una vez me habían dicho que sí, porque también yo había trabajado algo con la data esta de CIPA, se puede saber la ocupación de las personas, creo que desde 2009, algo así, se podía recuperar. Entonces, saber si hay ciertas profesiones que están sobre representadas en ocupaciones que tienen un alto índice de contenido rutinario. Esto lo que nos va a permitir es identificar profesiones que están como sobreexpuestas a un próximo fenómeno de cambio tecnológico abrupto que puede venir en los próximos años. No para decir, bueno, no estudiemos más estas profesiones porque van a ser automatizadas y van a ser reemplazadas por robots,
porque no es así de drástico, pero sí para saber que son profesiones que pueden tener cambios estructurales más importantes en los próximos años. Lo bueno es que la evidencia muestra que los trabajadores universitarios son los que más fácil se adaptan a estos tipos de shocks tecnológicos o comerciales, y que esto en realidad, estos tipos de cambios en realidad generan una mayor amenaza sobre los trabajadores menos calificados. Entonces, del grupo de trabajadores que estamos hablando, no son tan amenazados por estos fenómenos, pero no deja de ser algo relevante, me parece. Y esta es la última ya filmina respecto al COVID. Me pregunto si estos datos los tienen disponibles post pandemia. Creo que estaría bueno hacer algún tipo de análisis de diferencias en diferencias para saber si la pandemia disminuyó relativamente más las primas de algunas carreras o la probabilidad de conseguir empleo formal de otras. Uno, simplemente por el ejercicio puede ser interesante, pero por otro lado, pensando en que la pandemia puede haber traído cambios estructurales en los mercados laborales, con una virtualidad más acentuada, puede haber cambiado el perfil salarial de las ocupaciones de manera definitiva, o al menos de manera que se sostenga en un mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, ocupaciones que son más fáciles, más complementarias con la virtualidad, pueden salir ganadoras de esta pandemia. Bueno, identificar cuáles son esas profesiones puede ser algo interesante. Eso es todo, así que bueno, felicitaciones por el trabajo y bueno. Muchas gracias, Guillermo. ¿Puedo hacer algunos comentarios a eso? Dale, como quieras. Puedes hacer los comentarios ahora y después tomar preguntas o si Dale, querés. hagamos así se ordena un poco. Guillermo, hay cosas que dijiste que están buenísimas para pensar en nuevas líneas de investigación. Definitivamente, estudiar cómo se vincula esto con que las firmas sean exportadoras, o ver alguna idea de demanda laboral de firmas exportadoras me parece interesantísimo. Yo no soy la persona más conocedora del mundo trade, debería ponerme a leer, pero definitivamente veo algo plausible por ese lado. Cuando vos decís post-pandemia, ¿cuándo va a ser la post-pandemia? ¿Tenés una fecha en mente? Sí, a ver, como casi todo lo que venimos haciendo, estamos tratando de decir, miremos la foto pre-COVID y después tenemos líneas específicas destinadas a temas COVID. Ya sacamos un documento de eso y vamos a sacar otros próximamente, pero no quisimos complicar la cosa, digamos, sabiendo que el COVID es un game changer total y tal vez nos gustaría esperar a que esté un poquito más pasado el fenómeno, aunque tampoco sabemos cuándo va a ser eso, así que... Pero yendo con tantas cosas que preguntaste, mira, hay dos cosas que dijiste que me parecen súper interesantes, pero no del todo fáciles. Una es el tema de hacer un Heckman. Sí, totalmente de acuerdo en que la selección está jugando acá en maneras no obvias. El gran problema es que no tengo variables por ahora para hacer un Heckman, porque las variables que puse en las dos opciones son las mismas, digamos. No mostramos acá las de empleo formal porque pensamos que se iba a hacer demasiado largo y lo más interesante era esto, pero son los mismos regresores, básicamente. Ahora bien, estamos haciendo tratativas para acceder a algunas bases de datos nuevas que nos darían algunos regresores nuevos. No la quiero mufar, así que no voy a contar muchos detalles, pero podríamos quizás acceder a información de composición del hogar o algo por el estilo de estos individuos, y si eso pasara, sí, el camino sería totalmente el que estás diciendo vos, sin lugar a dudas. Con respecto al tema de la duración de las carreras, eso pensamos hacer algo por ese lado, porque, a ver, la base contiene la data de cuando la persona se inscribió en la carrera. Entonces uno diría, bueno, tengo la duración entonces. Probamos tirar el scatter de las primas versus la duración y no nos dio nada. Y la razón por la cual creemos que no dio nada es que una cosa es la duración efectiva del individuo y otra es la duración teórica de la carrera. Y me parece a mí que lo que uno debería tratar de inspeccionar ahí es la correlación entre la prima y la diferencia entre esas dos duraciones, o sea, lo que podríamos llamar el exceso de duración. Porque una cosa es que te lleve 4 años estudiar lo que en teoría se estudia, según dijo alguien, en 4 años, y otra muy distinta es que te lleve 4 estudiar lo que alguien dijo que eran 2. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, creo que el verdadero ejercicio sería con el exceso de duración. Y eso es una data más compleja porque, está bien, yo puedo entrar a las web de las universidades y bajarme el dato de la duración teórica, pero hacerlo a mano me va a llevar mucho tiempo y la forma de scrapearlo tampoco es del todo obvia.
estamos pensando qué hacer con eso. ¿Sí? Tal vez agarrar una submuestra que sea fácil de scrapear o algo por el estilo. Araucano no tiene una variable que sea duración teórica de la carrera, digamos. Y como decía Giselle, títulos en Argentina hay casi 4.000, con lo cual imputarle a mano a cada uno su duración teórica, eso sí que no suena viable, digamos. La variable, digamos, variables del puesto de trabajo en CIPA no hay. Pero es verdad que uno puede cruzar con otras bases que sí lo tienen, y estamos avanzando en eso. Si avanzásemos por ese camino, eso abriría muchas puertas. Una es a controlar por alguna medida de calificación del puesto. Uno podría decir, bueno, pero vos podés estudiar y después no trabajar de lo que estudiaste. Entonces, a una medida de calificación del puesto, a una tipología de tareas que habrá que definir cuál es. Y pienso en hacer algo, muy siguiendo una línea que he visto mucho en el CEDELAS, usar ONET, ¿no? Y ver qué es lo que ha hecho Estados Unidos con ONET y decir, bueno, estos son los más teletrabajables, estos son los más automatizables, estos son los más tal cosa. En la medida en que podamos efectivamente hacer esos cruces de bases de datos, eso va a ser plausible. ¿Bien? Bárbaro, Martín. Yo diría, abramos las preguntas del público. Andrés López levantó la mano y tiene una pregunta. Hay una pregunta en el chat que hizo Vero Robert sobre los ¿querés, Vero, decirlo oral? Yo te diría, tomá unas preguntas, hacemos una primera ronda después de respuestas, tomá 4 o 5 comentarios y preguntas, respondelas, después hacemos una segunda vuelta y que con eso terminamos, si te parece. La mía fue una pregunta muy, muy corta, que es sobre la variable dependiente, salario. ¿Es salario horario o es salario mensual? Lamentablemente no. La variable horas no está en CIPA y eso es un problema nada trivial, particularmente en sectores donde el trabajo part-time y el pluriempleo son, porque es verdad que a nivel de la economía argentina el pluriempleo no es una cosa muy grande, pero en enseñanza y en salud quizás sí. Así claro, que hay sectores donde hay más tendencia a tener tipos de contrataciones diversas que te puede estar afectando los resultados de las interacciones. La verdad que ese problema no tiene arreglo, lamentablemente, o no le conocemos arreglo, salvo que haga alguien un día invente una metodología para imputar horas, que no me imagino cómo hacer eso. Andrés. Sí, gracias. Muy interesante, Martín y los colegas, el trabajo. 4 cositas breves. Primero, pensaba en temas de cuánto valen los títulos, las credenciales en ciertas carreras. Porque informática, por ejemplo, todos sospechamos que si te recibís o no te recibís no es tan relevante, por ejemplo. Y no sé ahí cómo está jugando eso de los resultados de ustedes. Si uno asume un médico, si sos médico no sos nada en el medio, pero en cambio algunas carreras como informática o diseño quizás, u otras, capaz haces 2 años y no tenés mucha variación con recibirte, en fin, no sé si con la base ustedes pueden explorar esto. Segundo, 2 comentarios que tienen que ver con la discusión de Guillermo y tus respuestas. Efectivamente, acá informalidad es una bolsa de gatos, va desde un trabajo precario a soy el dueño de un estudio de abogados. Son 2 clases muy distintas de no pertenecer al mundo salariado, y también, digamos, ahí yo sospecho que el caso de los abogados, la baja incidencia de empleo formal probablemente tiene que ver con los odontólogos, con que pueden laburar mucho más profitable solos, y en otras carreras serán otros problemas. Y en cuanto al esfuerzo, efectivamente es muy difícil, y no sé si es solo el exceso de duración, sino también el abandono, ¿no?, de las carreras. Eso también puede ser un indicador de la dificultad, pero bueno, también el abandono tal vez es más fácil de encontrar algún promedio de abandono o deserción de las carreras. Y la última, bueno, yo para ser un poco provocativo, retomando algo que hace más de 100 años dijo Leandro Alem alguna vez, y cobrémosle a las carreras que tienen exceso de retornos y subsidiemos con eso a las que tienen retorno abajo del retorno social, ¿no? Ya sé que esto nunca lo dije, porque la gente del centro de estudiantes de la facultad me va a venir que no se grabe que no se grabe esta parte, que no la censúrenla. Saúl. Saúl, ¿estás?
¿No tenías una pregunta? Sí. Decía, muy buen trabajo, Martín. Felicitaciones, Martín y Giselle y todos los demás, ¿no? Sobre todo porque, bueno, te hace pensar, ¿no? Te abre preguntas. Una cosa que me llamó mucho la atención es, antes de las regresiones, ¿no? La alta incidencia del sector público en el empleo de estos jóvenes graduados. 31% en la administración pública y 20% más en enseñanza, que su gran mayoría es pública en Argentina. Así me gustaría algún comentario de ustedes, porque ahí claramente hay una debilidad muy grande del sector privado para absorber, por lo menos en noviembre del 2019, para absorber a la gente que se recibe, ¿no?, de las universidades. La otra es, esto es muy conjetural, ¿no?, pero cuando hablabas del tema de la selección de la carrera, ¿no?, porque hay carreras que son más remunerativas, como las ingenierías, podría ser también informática, porque no se igualan los retornos, digamos, ¿no es cierto?, porque se mantienen esas diferencias tan grandes. Y me parece que un elemento, hay varios, por supuesto, ¿no? Puede haber preferencias, en fin, puede haber barreras. Pero hablando de barreras, quizás un problema sea la formación secundaria que tenemos, que no es muy buena justamente en matemática y en las ciencias como física o química, que podrían ayudarte a poder elegir esa carrera. Me acuerdo de la vieja frase que uno escuchaba: estudio Derecho porque no me gusta la matemática. Y para ensadería no te gusta la matemática porque te la enseñaron mal, ¿no? Bien, eso es todo. Bueno, como no veo otra mano levantada, tengo un comentario y una pregunta para terminar esta primera ronda. El comentario es, como yo pensando, ¿no?, que también pensando en el lugar donde vos estás y qué sería más relevante, digamos, la pregunta más relevante que se me ocurre es, a partir de esto, ¿hasta qué punto podés identificar necesidades de política pública, principalmente de formación de recursos humanos? ¿No? Es la primera pregunta. ¿Qué saco de acá? ¿Cómo uso esto para recomendar? Lo primero que se me ocurre es, conozco también otra forma de approach a esta pregunta, que es preguntarle a las empresas qué les está faltando, qué necesitan. Y si esto se hizo años atrás, y claro, les preguntan a las empresas y dicen, no, a mí me faltan ingenieros en tal cosa, y el otro dice, a mí me faltan, y no sé bien qué quiere decir a mí me faltan, si es les quiero pagar menos, y ¿qué es a mí me faltan? Pero sí hay una te pregunta. Faltan, estás pagando poco, digamos. Claro, pero puede ser que haya una realidad, que quizás, no sé, en un mercado local hay que pagar mucho más para que, como un concepto cercano al de la liquidez en los mercados financieros, digamos, pero en el mercado de trabajo, un concepto parecido. Entonces, la pregunta que me hago es, como que estaría bueno si pueden pensar cómo compatibilizar esto que están haciendo con esos otros estudios. Quizás de la conjunción de esas dos fuentes de información se puede ayudar también a responder a la pregunta de faltantes de formación. Lo que veo de lo que ustedes hacen es que sí, yo, o sea, primero necesitaría dilucidar hasta qué punto es un problema de costo de la credencial y está todo bien, no hay ningún premio, simplemente es retorno a mayor costo de formarse. Aún así podría haber implicancia de política pública en términos de bajar ese costo. Y de información o lo que es cualquiera que fuera ese costo de acceso a la formación. Pero eso es lo primero, pero segundo, bueno, si hubiera un verdadero premio más allá del costo, una verdadera prima, también a qué se debe y si hace falta más formación. Entonces, bueno, el primer comentario tiene que ver con eso, ¿no? De quizás cómo se compatibilizan esas dos fuentes de información, pensar eso y trabajarlo. Y la pregunta que te hago es, un poco esto, me imagino que en el mundo se ha hecho mucho, así de hacer Mincer regressions con credenciales por sector. Quizás no, yo como no conozco esta literatura, no sé, pero un poco te quería preguntar ¿qué hay hecho en la literatura en términos más específicos de esto, como Mincer, credencial y diferencia sectorial? Y un poco
¿cómo, si sabés qué han hecho para lidiar con todos estos problemas de selección que se han hablado un poco, dijiste vos, un poco Guillermo, ¿no? Que naturalmente uno puede pensar que surgen al hacer estas, más que nada esto, al controlar por sector, digamos, que deben exacerbarse, digamos, esos problemas de selección, digamos, para interpretar los coeficientes. Bueno, empiezo por las preguntas de Andrés. Hay una cosa en la que tengo una respuesta muy buena, que es el famoso "estamos en eso". Algo que uno puede hacer con esto es armar los paneles del CIPA, ¿no? O sea, como en CIPA tenemos series mensuales para las personas y podemos ver cuándo se graduó exactamente, estamos trabajando en una nueva línea que llevar esto a paneles, eso tiene muchas ganancias desde el punto de vista que uno puede establecer causalidad, al menos bajo algunos supuestos bastante más, menos agresivos. Uno puede eliminar heterogeneidades inobservables y estamos estudiando lo que llamamos el valor de la credencial, ¿no? O sea, hay una discusión muy larga en la literatura de lo que se llama credential value versus de formación, digamos, ¿no? O sea, ¿el mercado te paga porque vos le llevas un papel o te paga porque vos sabés más? Al parecer es medio infinito ese debate en la literatura y nosotros estamos próximos a hacer nuestro aporte con estos datos. Así que eso se viene. En la parte más polémica, chistes de lado, yo realmente creo que es importante como política de desarrollo mantener la gratuidad, o por lo menos una política de acceso amplio a la educación superior. Estaba revisando recién el ranking, en el bottom 3 en las áreas tiene un área que se llama dermatología, pero que no es la que todos imaginamos, es cosmiatría, básicamente. Es la gente que trabaja en la producción cosmética. Arqueología y astronomía. Esas son las 3 áreas peor remuneradas. Yo no quiero decirle a quien quiera estudiar eso que no lo tiene que hacer, y tampoco me convence mucho cobrarle al ingeniero, en procuración es la que está arriba de todo. Sí, quizás quiero ilusionarme con que mostrándoles esto, la cosa va a mejorar medio endógenamente. Y sé que suena naif, pero yo me ilusiono con ese tipo, una intervención más a costo cero, digamos, que pueda traer beneficios. Sé que en economía decir costo cero y beneficio suena que es una estafa piramidal, pero yo me ilusiono con eso, digamos. Sobre lo que decía Saúl, mira, nos preocupa eso que preguntaste, Saúl, porque efectivamente sí hay una sobrerepresentación. Si uno piensa que enseñanza no es todo público, pero tiene mucho público, y que salud también tiene mucho público adentro, casi que tenemos a la mitad de la gente inserta en una forma de empleo público. Y no está claro hasta dónde es una particularidad de esta base, una particularidad de esos años. Pensamos en cruzarlo con la EPH, pero es difícil producir un estadístico en el EPH que mache digamos, ¿no? Por todo, por la cobertura muestral, porque en EPH en rigor vos no sabés si el tipo está realmente recibido o no. También está el problema de los terciarios. Acá tenemos todo lo que es universidades e institutos universitarios. Eso incluye, por ejemplo, los profesorados universitarios, pero no incluye terciarios. Y esa distinción en EPH es muy difícil hacerla. No nos queda del todo claro, pero es una preocupación esta que vos mencionás, que al parecer, o quizás es un problema de la franja joven, que también es una hipótesis plausible, ¿no? Los jóvenes salen de la universidad y el primer lugar donde van a trabajar es al Estado, digamos, y quizás después sea una trayectoria un poquito más variada. No lo sabemos y lo estamos analizando, y es verdad, o sea, coincido con vos en que eso es una preocupación, porque sí, parece que el privado no les ofrece cosas, o ellos no lo ven, o algo así. Y sobre lo que decía Juan Carlos, bueno, mira, ahí hay 2 cosas, Juan Carlos. La primera es, efectivamente yo estoy de acuerdo con vos en que hay que buscar la forma de estudiar el lado de la demanda, porque todo esto parece hecho desde el lado de la oferta. Y creo que eso, al margen de que parece que tira un poco la pelota afuera, pero es una característica de toda la literatura. O sea, si uno mira lo que se ha hecho en Labor en Argentina y en países de la región, es mayormente un enfoque de oferta. Creo que el enfoque de demanda todavía brilla por su ausencia, o son más bien recientes los trabajos que lo miran desde el lado de la demanda. Y uno de los motivos por los cuales eso pasa es porque no hay fuentes tan idóneas. O sea, para caracterizar lo que le pasa a la oferta de trabajo tenemos el EPH, que todos la conocemos muy bien. No hay una encuesta equivalente al EPH del lado de la demanda. La ENDEI creo que quiere ser eso, y próximamente se viene la base usuaria de la ENDEI 3,
y vamos a ver qué tan abierta es y cuántos nos dejan hacer. Hicimos algunos trabajos con Landay 2 y sé que acá varios de los presentes la han recorrido porque los leímos como bibliografía para eso. Pero Landay todavía no tiene el alcance que tiene, o la profundidad o el widespread que tiene la EPH. Así que tenemos que pensar cómo hacemos para tratar de entender los efectos de demanda, que yo estoy seguro que están acá. Yo comparto con vos, esa cosa de faltan ingenieros. En economía no existe la falta. O sea, es decir, falta petróleo en el mundo, pero ingenieros en Argentina no pueden faltar. A lo sumo el problema es que no estás pagándolos lo que salen, digamos, ¿no? Pero sí, pero parece haber algo ahí, digamos, parece haber algo ahí. Eso es muy balraciano lo que estás diciendo. Y tal vez me estoy pasando un poco, ¿no? Ahora un rato tiene restricción externa para compensar. No, mira, perdón, no, Martín, solo para meterme en eso. Hace tiempo me mencionaron, yo nunca lo vi, pero la gente de la Cámara de Software, para volver a ese sector, que en Estados Unidos se habían estudiado el tema, porque también allí faltan programadores, comillas, y había una cuestión de visión social de cómo se veía el graduado. No tenían ganas de ser nerds. O sea, había una mala... No, pero no lo hizo. O sea, creo que fue esa idea porque lo hicieron la Asociación de Software de Estados Unidos, no fue mi tía, ¿no? Digo, o sea que... Los que tienen su plata puesta en eso lo hicieron, digamos. No sé si es solo una cuestión de salarios, también una cuestión de decir cómo el resto de la sociedad te ve a vos diciendo soy programador o arqueólogo, ¿no? Digo, algo de eso puede haber también. Déjame, Andrés, contar, coautores míos de mi trabajo anterior han hecho trabajos de otro estilo, más cualitativo, y puedo contar el ejemplo simétrico al tuyo. Enfermería, que a nosotros nos da como una carrera con mal resultado salarial, hay mucho laburo cualitativo hecho. Es una carrera que tiene salarios bajos, mucha, no sé, formalidad, pero formalidad con jornadas laborales larguísimas, y algo que siempre me ha parecido tremendamente polémico de enfermería, tienen responsabilidad civil. Si la enfermera está cuidando a un paciente y tiene que irse por la razón que sea, y el paciente se muere o le pasa algo, se puede comer un juicio por eso. O sea, digo, no es... Realmente hay un riesgo de trabajo muy grande. Y uno dice, ¿por qué la gente elige estudiar eso que no paga más que ser empleado de comercio, te diría? Paga muy mal dentro del mercado formal, con un sector que tiene riesgos tan altos, horas tan largas. ¿Por qué la gente elige eso? Pero ahí puede pasar lo que vos dijiste, que es hay mucho trabajo fuera de del monotributista, digamos. Sí, pero estos laburos cualitativos, que los recuerdo porque los vi expuestos en seminarios como este, te daban que al final del día el resultado salarial tampoco era bueno. Y en cambio sí... Faltan enfermeros. O sea, hay demanda laboral, sí, claramente. Hay demanda laboral. Sí, el graduado tiene trabajo al día siguiente. Enfermería. Elige la gente que tiene mucha vocación, pero en general no hay una tendencia a preferir la carrera. Pero no viene ahí la pregunta, Verónica, ¿y qué es esa vocación? O sea, ¿es utilidad marginal? A mí me resulta medio polémico decir, bueno, la gente quiere estudiar eso, gente feliz estudiando eso. O sea, puede ser, pero suena como un facilismo en algún punto, ¿no? O sea, decir, no hay algo a mejorar, no hay algo a hacer ahí, porque si no es un problema que todo el mundo hace todo el mundo es feliz estudiando lo que estudió, digamos, y no sé, me resulta polémico eso. Y para cerrar el comentario de Juan Carlos, comparar con literatura no es muy fácil, y esto nos ha pasado mucho también cuando hacíamos brecha de género y tal. Algo que me parece que todavía pasa en la literatura de este tipo es, no hay dos trabajos iguales, ¿no? O sea, hay trabajos que hacen algo tipo esto, pero usan otros recortes muestrales, controlan por otras cosas. Entonces, la comparabilidad de números es difícil. Sí, lo que te puedo decir es que es un hallazgo generalizado, y lo mencionamos por ahí en la literatura, por ahí en medio de las chapas. STEM tiene resultados buenos en todos lados. La prima por STEM es algo generalizado. Y acá se da un hecho muy, quizás curioso, y acá sí da para discutir. Nosotros encontramos la prima en STEM, pero la encontramos en los ingenieros, o sea, en la E de STEM. No tanto así en las otras letras, donde capaz no les va tan bien. Entonces, ahí tenemos una especificidad argentina para discutir. Sí, sí. Buenísimo, bueno. Tenía Guillermo levantada la mano. Sí, no, pero era algo, digamos, relacionado a eso, por ahí las condiciones laborales de cada trabajo. O sea, hay ingenierías que requieren trabajos en otras provincias, no sé, los que son ingeniería en petróleo, por ejemplo, que tienen salarios extraordinarios por un tema del costo del trabajo, ¿no? O porque trabajan en condiciones expuestas. Nada, entonces eso también, por ahí, si logran en algún momento juntar esto con la data de ocupaciones,
se puede limpiar eso, que me parece que pueden estar poniendo un plus en algunas ingenierías o, no sé, geologías, no sé bien por dónde entran. Personas que ganan muy bien, pero por desarraigo, por condiciones laborales. Nada, eso también creo que es importante, ¿no? Porque... Coincido, también es verdad, Guillermo, que el sector hidrocarburífero tiene productividad muy alta, ¿eh? También eso es un factor. Sí, pero yo tengo muchos conocidos en geología y ellos ganan el doble trabajando si se van a Neuquén que acá. Exactamente el doble. Entonces, cómo controlar eso también es importante, me parece, ¿no? Para puede estar bueno. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, en este caso agradecemos mucho, muchas gracias Martín por la presentación, por estar acá, Guillermo por el comentario. Y bueno, lo estoy haciendo yo esto, Mariano, pobre, está con ida y vuelta con la conexión. Muy, muy interesante el paper y bueno, temática a seguir. Nos encontramos el jueves en un mes, en el próximo SITPA. No sabemos todavía qué paper va a ser, pero bueno, ya lo anunciaremos. Martín, a vos, a Giselle también, y bueno, y de tus coautores también, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Guillermo también. Chao, Martín. Buena semana. Chao. Chao.